Bueno, 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 gente. Una de las cosas más importantes que necesitas aprender en el juego es aprender a buildearte. ¿Qué es buildearte? Armarte, equiparte, saber qué comprar para tu personaje y que termine estompeando el juego. Uno de los factores más importantes de nuestro kit de juego prácticamente es uno, entender el tiempo de juego de nuestro personaje y dos, que me parece el más relevante, saber cuándo podemos explotar a la gente. Cada personaje tiene un tiempo de juego diferente y por ende debemos armarlo en consecuencia. Hay muchos personajes que son equilibrados, eso quiere decir que funcionan muy bien en diferentes etapas de juego y también hay unos que son de un tiempo específico, como lo pueden llegar a ser principio de juego, juego medio y juego tardío. Entonces, si nosotros sabemos explotar eso, podremos abusar con nuestros personajes. Pero tenemos un pequeño problema. Cuando nosotros armamos un personaje en específico, nos pide ciertos ítems como tal, pero también tenemos unas builds que nos brindarán los top, que pues en cierta medida son buenas, pero normalmente no tienden a ser las mejores dependiendo la situación que nosotros tengamos enfrente. Aquí es a lo que voy. Si nosotros nos hacemos unos ítems en específico y no sabemos cómo armarnos según la situación que se nos presenta enfrente, pues obviamente no va a ser completamente versátil, ¿cierto? No va a ser completamente real la build que nosotros nos estamos haciendo en consecuencia de la situación que se nos está presentando. Entonces, supongamos, esta build de agudo es mucho de enfoque de armarse rápido, intentar sacar la mayor cantidad de recursos en tiempo récord, pero porque el personaje es un personaje de principio de juego, lo cual le aportamos mucho al equipo, aguantamos bastante y por ende podemos contrarrestar fácilmente a los enemigos. Pero ojo, porque si se dan cuenta, el resto de las builds que recomienda el juego son demasiado ofensivo-defensivas. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener tanto ítems de daño y resistencia, mientras que yo voy con full vida y resistencia, y le he estado sacando mucha ventaja a agudo en las últimas partidas, lo cual con resultados muy buenos y aportando bastante en nuestro juego como tal. Entonces, echémosle un ojito por acá. Vean, con unos resultados muy bonitos. Hemos tenido unas rachas también interesantes, pero hemos finalizado bien esta última rachita, ¿cierto? Entonces, ¿quieres aprender todos los ítems? Estás en el video correcto. El video no quiero extenderlo tanto porque pues son muchos ítems, entonces vamos a darle caña a este pedazo de video. Sin contarte que te recuerdo que tenemos grupo de WhatsApp, que se encuentra todo en la descripción, grupo de Discord, que pues ahí sí necesitas escribirme también al WhatsApp para poderte mandar directamente el grupo de Discord. Y también hacemos transmisión todos los días, excepto los domingos, desde las 6 de la tarde, hora Colombia, en adelante. Lo cual le vamos a poder sacar bastante provecho a estas transmisiones porque resuelvo dudas, nos entretenemos, jugamos con suscriptores, hacemos muchísimas cosas y también he empezado a hacer ciertos sorteos, lo cual ya he sorteado una skin, un pase, entonces ha estado bastante entretenido. Entonces, sin más dilación, vamos directamente por el video. La mecánica que vamos a hacer es hablar de los ítems físicos, mágicos, defensivos, movimiento, cazador y merodeador en su respectivo orden, pero lo haré de una forma rápida para que ustedes no se les sature la información de lo que están recibiendo. También explicaré unos conceptos claves al final que son cruciales para poder armarte correctamente en frente de ciertos enemigos. Si se dan cuenta en estos momentos, tenemos ítems que nos dan un pequeño resumen de para qué funcionan. Por ejemplo, el H del Tormento es para antifrágiles. ¿A qué es a lo que voy? Sirve para matar personajes squishies. Por ejemplo, la Espada de la Eternidad, daño crítico elevado. Pero, ¿por qué funcionan así? Esto es lo que te explicaré en el trayecto del video. Entonces, echémosle mucho ojito porque se viene mandango. Entonces, el H del Tormento dice que nos da que funciona perfectamente contra personajes squishies. ¿Pero por qué? Porque dice que aumenta la perforación física de 68 a 180. Esto depende del tiempo de juego. Muy importante. ¿Qué es lo que significa esta perforación física? Cuando nosotros tenemos 100 de armadura, supongamos, 100 de armadura, y nosotros tenemos este 68 de penetración, perforación física, esto quiere decir que le vamos a quitar a este 100 68 de forma instantánea. ¿Listo? Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque lo vamos a dejar con tan solo 32 de resistencias. El resto del daño se lo va a comer puro, lo cual es bastante bueno. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa, supongamos, si el objetivo tiene 1000 de armadura, como se puede llegar a tener en muchos juegos?
Si nosotros tenemos máximo este 180, ¿qué es lo que significa? Que si le quitamos este 180 a ese 1000, ¿cuánto daño le estaremos haciendo? Muy poco. ¿Por qué? Porque 180 menos 1000, la verdad es una cifra pequeñita. A ver, 820, ¿cierto? 820. Entonces es una cifra muy alta de defensa, entonces va a reducir muchísimo el daño que nosotros le estamos haciendo por esta ventaja. Entonces, mucho ojo. Ahorita les explico por qué funcionan los ítems antitanque contra tanques. Ahora, las habilidades ralentizan un 10% al héroe enemigo que se impacten al principio. Supongamos, si nosotros vamos con Nakoruru y le caemos encima a un enemigo, el primer impacto que nosotros le vamos a hacer le va a reducir la velocidad de movimiento. ¿Eso qué implica? Que nos va a permitir matarlo más fácilmente, lo cual es perfecto para asesinos, lo que son Nakoruru, el príncipe Langling y, por ejemplo, personajes como los Lam, te van a ser crucialmente fuertes con este ítem, porque la intención es explotar a los enemigos. Entonces es excelente. Ahora, pasando por la espada de la eternidad, cada 2% de tasa de crítico nos va a dar 1 de daño crítico adicional. Eso es muy bueno, hasta un límite de 50. Eso quiere decir que al tener 100% de tasa de crítico, vamos a tener el 50% de daño crítico y el daño crítico es duplicado en este juego. Entonces, cada básico que supongamos hacía 100 de daño, ahora va a ser 200 de daño, pero con este ítem va a ser 250 de golpe. Entonces, es muy bueno, pero tiene esa condición de que necesitas el 100% de daño crítico, de tasa crítica, lo cual el ítem ya nos da 20%. Solamente tienes que preocuparte por un 80 adicional, lo cual nos radica una combinación de ítems bastante buena para que este ítem explote su potencial al máximo, lo cual entramos perfecto con el destripador de las sombras. El destripador de las sombras nos aumenta el daño de ataque básico en 40 puntos y cuando nosotros pegamos un ataque crítico nos va a incrementar la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento por un breve periodo de tiempo. Pero ojo, este tiempo se puede resetear cada vez que nosotros pegamos un autoataque. ¿Esto qué significa? Que podemos mantener nuestra velocidad de ataque constante siempre y cuando estemos pegando críticos constantemente. En otras palabras, más DPS, más daño y por ende podemos explotar más fácil al enemigo. Es muy bueno porque es el ítem que más tasa de crítico da. Entonces, este ítem mezclado con la espada de la eternidad son casi obligatorios llevarlo juntos, porque ahí ya tenemos un 45% de tasa de crítico. Para complementarlo necesitamos reliquias y otros ítems adicionales, lo cual son indispensables dentro de este juego. Ahora, el día del juicio final es un ítem perfecto para tanques, pero no tiene ningún tipo de perforación. ¿Por qué dices que es mejor que el hacha del tormento? Porque los ataques que nosotros le hacemos al enemigo van a hacerle daño adicional según la vida que el enemigo tenga, lo cual entre más vida tenga, más daño le vamos a hacer. Entre menos vida tenga, menos daño le vamos a hacer. Entonces por eso es crucial llevar este ítem cuando tenemos muchos enemigos con mucha vida enfrente. Es excelente, hace muchísimo daño. Ahora, la daga brillante yo creí que hacía crítico, pero no. Esto hace que los básicos que nosotros peguemos peguen daño mágico adicional en nuestros autoataques y cada tercer autoataque va a reventar una cadena que va a rebotar sobre los enemigos y pues también va a hacer mucho daño mágico adicional. Estos daños son completamente divididos, tanto el daño físico que nosotros pegamos con nuestro autoataque como el daño mágico que nosotros hacemos con los autoataques normales, como el daño mágico que nosotros hacemos con el relámpago cuando pegamos el tercer autoataque, lo cual es bastante bueno para definir cuáles son los daños que estamos haciendo sobre el enemigo. Es excelente. La lágrima de sangre es un ítem perfecto pero para la supervivencia. Aunque la curación es muy baja, nos va a servir para ciertas curaciones en el trayecto de nuestros duelos y puede llegar a darle la vuelta a muchas de nuestras partidas. Lo importante es aprovechar estos dañitos que nosotros podemos hacer en el trayecto de lo que nos mantenemos con vida. Yo se los recomiendo principalmente con asesinos, pero también lo he visto con algunos AD Carries, lo cual puede llegar a funcionar. Pero los AD Carries son pistoleros, con Sorteyu, entre otros personajes que tienden a hacer tradeos cortos, como lo puede llegar a ser Fang, le sacan mucho provecho a este ítem por esa regeneración de vida que nosotros adquirimos en ese tiempo. Ahora, Rompedías. Este ítem es muy bueno contra tanques. Si se dan cuenta, dice ideal para tiradores. Pero ojo, que nos da un 20% de perforación física. En este caso, 20%. Supongamos, vamos directamente por el mismo ejemplo.
1000 de defensa, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa este 1000 de defensa? Que si le quitamos el 20%, le estaremos quitando 200 de defensa de forma instantánea, de golpazo, lo cual quedará con 800, ¿cierto? Lo cual es muy bueno, es muy muy bueno, ya que pues nos va a permitir hacerle mucho más daño que con los otros ítems. Ojo con el dato, que en este caso también trabajamos con tasa de críticos, lo cual viene perfecto para cuando tenemos una build de críticos y nos tocan enemigos tanques enfrente. Pero ojo, esperen. ¿Qué pasa si supongamos tenemos un enemigo con 100 de defensa? Si tenemos el 20%, eso quiere decir que le vamos a reducir tan solo 20 puntos. Entonces es mucho más efectivo entre más defensa tengan, lo cual esto radicará una ventaja considerable en el trayecto de nuestro juego. Ahora, el destino nos va a impedir morir durante un segundo después de recibir daño letal. En lo personal me parece uno de los ítems más inútiles del juego, pero es bastante bueno con asesinos, personajes que quieren buscar tradeos rápidos o por lo menos evitar morir en tiempos de tradeos muy cortos. Pero en lo personal no recomiendo armar este ítem prácticamente para nadie. Fíjense que nos da reducción de enfriamiento, lo cual en cierta medida nos puede llegar a servir, pero en lo personal no lo recomiendo. El nuevo ítem, el nuevo personaje viene muy bien con la espada maestra, ya que pues cada habilidad que nosotros lanzamos nos va a obligar a pegar un autoataque. Entonces, si nos damos cuenta, la espada maestra lo que hace es que cada vez que nosotros utilizamos una habilidad, nos va a incrementar la velocidad de movimiento y de paso nos va a incrementar el daño que vamos a hacer con nuestro próximo autoataque. Tiene un enfriamiento de 3 segundos, lo cual es bueno porque nos va a permitir pegar más autoataques de por medio, pero ojo que la verdad pega muy duro Long con este nuevo personaje, con este ítem, lo cual es una locura. Ahora, Rompe estrellas es excelente con asesinos para cuando vamos a ir contra tanques, pero ojo, si supongamos vas con una build de DPS, es preferible llevar este porque vamos a reducir muchísimo más la perforación del enemigo. ¿A qué es a lo que voy? Si nos damos cuenta, nos da 40% de penetración porcentual. ¿Qué es lo que significa? Que estos 1000 que nosotros vemos sobre el enemigo y le reducimos el 40%, eso quiere decir que le estamos quitando 400 puntos de defensa física. ¿Qué es lo que significa? Que va a ser mucho más efectivo que el ideal para tiradores, como lo era el rompe días, porque nos da 20%, mientras que en este caso el rompe estrellas es 1000 veces más efectivo. Puedes sacrificar un poco de velocidad de ataque y crítico y tasa de crítico con este ítem, pero pues obviamente vas a tumbar mucho más fácil los tanques. Por esto este es el antitanques perfecto. El de tirador es bueno, pero te lo recomiendo muchísimo más cuando tienes personajes con poca vida prácticamente. Pero este es perfecto para cuando tienes 2 o 3 tanques enfrente para poderlos reventar fácilmente. Indispensable conocerlo. Ahora, el rompeasedios es un ítem perfecto para poder ejecutar a los enemigos, ya que cuando se encuentran por debajo del 50% de vida, les vamos a hacer muchísimo más daño, y en serio, es que reventamos fácilmente. Por esta razón, y este ítem, es que muchos asesinos te pueden llegar a reventar en tiempo récord, que pueden llegar a tener esos ejecuciones en 100%, entonces es bárbaro lo fuerte que puedes llegar a pegar con este ítem. Ahora, pasando por uno de los más interesantes y menos usados. Este ítem hace que nosotros tengamos penetración plana con cada uno de nuestros autoataques y se puede acumular hasta 2 veces. ¿Qué es lo que significa? Que este 45 y 90 se puede acumular mucho más a 90 y 180 dependiendo la cantidad de autoataques que nosotros peguemos. ¿A qué es a lo que voy? Si tú te armas Sueño Forjado, Tempestad, con un AD Carry contra personajes squishies, no te van a durar nada, porque de paso, cuando nosotros lanzamos una habilidad, nos otorga velocidad de ataque adicional en los siguientes 3 autoataques, lo cual es una locura porque nos permite cargar más rápido este ítem y como nosotros vamos a estar pegando constantemente, va a ser una locura lo que estamos haciendo en este juego. Entonces, mucho ojito. Ahora, uno de los ítems menos usados que también me parecen muy interesantes es el Sueño Forjado de Perforacielos. ¿Qué es lo que hace? Tiene una activa que cuando nosotros la activamos, el siguiente autoataque que nosotros le peguemos a un enemigo va a empujarlo, lo cual nos va a servir mucho contra ciertos asesinos o ciertos bruisers que se nos acercan sádicamente. Claro, hay que tener en cuenta que hay muchos personajes que pueden evitar estos desplazamientos, tal vez por eso es tan poco usado, pero de todas formas es demasiado útil para mantenernos con vida, entonces mucho ojo con eso.
Sin contar de que cuando nosotros impactamos habilidades y ataques básicos, reducimos la defensa física del objetivo en un 10%. Y aquí es donde entramos en el mandango. Esto es lo que vuelve este ítem muy importante y fuerte. A ver, si nosotros tenemos penetración plana, ¿cierto? Penetración plana que radica para un cierto número plano sobre la defensa del enemigo y tenemos una penetración porcentual, ¿qué chingados es la reducción? Estos dos, las penetraciones, solamente funcionan para ti, que quede claro, solamente funcionan para ti, mientras que la reducción funciona para todo el equipo. ¿Qué es lo que significa? Que si nosotros le estamos pegando constantemente a un enemigo, vamos a poder reducir su armadura, lo cual todos nuestros compañeros de equipo que peguen daño físico le van a hacer más daño al enemigo y por ende lo van a matar más fácil. Pero mucho ojo, porque si se dan cuenta nos da tasa crítica. Y de paso también tenemos el rompedías. ¿Qué es lo que significa esto? Que el rompedías va a aplicar un 20% de perforación física y el sueño forjado va a aplicar un 10% de penetración, de reducción de defensa. Eso quiere decir que no le vamos a aplicar un 30% porque aquí los números se aplican diferente. Vamos a aplicar un 20%, perdón, en este caso es diferente. Si supongamos el enemigo tiene 1000 de defensa, ¿listo? 1000 de defensa. Nosotros le quitamos un 10% de reducción con este ítem. ¿Cierto? Muy, muy, muy importante. Después, si nosotros tenemos el otro ítem que nos da un 20%, este porcentaje se le va a restar al restante de este. Eso quiere decir que a ese 900 le vamos a quitar el 20%. ¿Listo? Aquí vienen las matemáticas poderosas. Y a ese restante de ese 900 tenemos que quitarle el daño porcentual. Aquí es a lo que voy. El daño plano, perdón. Cuando nosotros le pegamos a un enemigo y tenemos reducciones, penetración porcentual y penetración plana, esto quiere decir que se aplica primero la reducción, después la penetración porcentual y después la penetración plana. Y no se preocupen que esto es buenísimo, porque si nosotros reducimos su armadura y después reducimos aún más su armadura por la penetración y le pegamos este daño plano, eso quiere decir que este valor de daño plano que nosotros tenemos va a ser mucho más efectivo contra el enemigo. Sé que es un poco complicado de entender, pero la verdad es muy beneficioso el adquirir este tipo de penetraciones contra el enemigo, lo cual te vuelve imprescindiblemente fuerte, principalmente contra ciertos match. Entonces, mucho ojito con eso. Ahora, pasando por el siguiente punto, el asedio escarchado, posiblemente el ítem más roto para Huoji. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros le pegamos un autoataque básico a un enemigo, vamos a reducir su velocidad de movimiento. Y este efecto se puede acumular hasta 5 veces, lo cual le estamos reduciendo un 15% de la velocidad de movimiento base del enemigo. ¿Y por qué con Huoji? Por el simple hecho de que divide sus autoataques, lo cual le permite tener un efecto de control masivo en área muy bueno. De hecho, hay dos builds para Huoji, una de críticos y una de daño por porcentaje de vida máxima, que radica en velocidad de ataque, lo cual es una belleza el cómo literalmente este personaje con esas dos builds puede llegar a fundir tanques, pero es que los derrite como mantequilla. Entonces, mucho ojo con eso. Y de paso, los ataques básicos infligen daño adicional cuando nosotros pegamos. ¿Listo? Por cierto, cuando nosotros llegamos al máximo de acumulaciones, o sea, le pegamos los 5 autoataques consecutivos al enemigo, los siguientes autoataques que nosotros le vamos a pegar a él van a hacer mucho más daño. Entonces, sí, efectivamente, van a ser muy fuertes las herramientas que nosotros usamos contra ciertos enemigos. Y de hecho, en estos momentos son muchos los personajes que se encuentran debilitados con muchas reducciones de velocidad de movimiento, que necesitan acercarse. Entonces, mucho ojo con este ítem que la verdad es joya. Es joya. Ahora, el castigador mortal reduce la regeneración de vida del enemigo. Cuando una habilidad o ataque básico golpea a un enemigo, reduce la recuperación de salud y robo de vida en un 35%. El ítem físico corta curas obligatorio cuando tienes muchos personajes que se curan enfrente. Sin contar de que también tiene una pequeña salvavidas incluida, que la verdad me parece un poco
sucio por parte de este ítem, porque los ítems mágicos y defensivos no tienen este salvavidas que este ítem sí nos brinda. Entonces, mucho ojito. Por cierto, si tienes un soporte que hace mucho daño en área, como lo puede llegar a ser Dolia, pídele a Dolia que se haga el cortacuras en vez de hacerlo tú, ya que pues por ende ella va a aplicar el cortacuras a todos los enemigos con una sola habilidad y tú te puedes concentrar mucho más en el DPS, importante para cuando juegas en competitivo o con mucha comunicación. Ahora, el azote demoníaco es para cuando tienes un asesino y al mismo tiempo un mid laner fuera de control, pero que sean mágicos. Por ende, vamos a recibir mucha más resistencia según el daño que nosotros tengamos, pero esta es resistencia mágica, lo cual nos viene espectacular. Y en consecuencia tenemos también el cielo puro, que el cielo puro la verdad está rotísimo porque cuando nosotros lo activamos vamos a reducir el daño general que recibimos durante 3 segundos, lo cual nos sirve contra asesinos. En el momento en el que nosotros veamos las rayitas de las rayitas de Langling, o por ejemplo, vemos a Lam acercarse o una Nakoruru en el pollete, pues entonces automáticamente activar este ítem porque como son de daño de ráfaga, daños de tiempo muy corto, pues entonces podemos evitar el one shot de forma instantánea. Entonces sí, estos ítems son situacionales según lo que se nos presente enfrente y el carry potente que tengamos en el equipo contrario. Ahora, pasamos por el cazador del sol, que la verdad lo único que hace es incrementarnos el rango y la velocidad de movimiento durante 5 segundos. Así que nosotros tengamos más daño en nuestros autoataques, pero la verdad es un ítem que sí es bueno en cierta medida, pero gracias a la evolución que nosotros tenemos gracias al estanque solar, que lo que hace es que cuando nosotros llegamos a minuto 20 podemos comprar este ítem y nos permitirá incrementar el mismo rango, incrementar un poco más la velocidad de movimiento, pero cuando activemos esto vamos a hacer que nuestros autoataques peguen a un objetivo adicional cercano solamente por pegar autoataques. Entonces es bastante bueno, pero siempre y cuando sea de escalado. Entonces, en cierta medida sí te sirve, pero en lo personal no lo recomiendo tanto. Sinceramente te recomendaría mucho más el sueño forjado, ¿vale? Por la supervivencia. Y ahora, por último, el domo celestial, que es la evolución del cielo puro cuando nosotros llegamos al minuto 20. Este ítem lo que nos permite es tener esta reducción un poco más potente, ya pasamos del 30 al 40%, de paso nos va a incrementar la velocidad de movimiento y hacemos lo que hace Loara con su primera habilidad. Ignoramos el muro. Entonces podemos traspasar muros cual fantasmas fuéramos. Entonces es una locura. Es bastante divertido y la verdad, cuando lo descubrí quedé fascinado. Llevo estudiando lo de los ítems un aproximado de 18 horas más o menos, teniendo en cuenta los porcentajes, las anulaciones de pasivas, las combinaciones correspondientes, el cómo funcionan acorde a las reliquias, lo cual también les traeré una guía de reliquias. Entonces le he puesto mucho empeño. Si quieren hacerme el favor, denle una manita arriba y sigamos con el video. A ver, pasamos por los ítems mágicos y los ítems mágicos son una joya también, son bastante potentes. Tenemos el cetro de reverberación que cada 5 segundos va a permitir que nuestro siguiente hechizo explote en área, lo cual funciona muy bien para cuando queremos pelear contra muchos personajes. Pero ojo, ojo con esto, que este ítem lo queremos principalmente contra personajes que quieren hacer daño explosivo. ¿Cómo así? Personajes como lo son Mei Shiranui, Daji, hasta posiblemente una Ángela, son perfectos con este ítem porque la intención es hacer explotar al enemigo. Entonces es bastante got. Ahora, Ira del Sabio, ítem obligatorio, sí, repito, obligatorio con todos los personajes mágicos del juego. ¿Por qué? Porque incrementa radicalmente el daño mágico de todos, un 30% en este momento. Entonces, mucho ojo porque la verdad está rotísimo. Y el incremento de daño mágico que nos brinda es bastante potente. Entonces, mucho ojito. Pasamos a la contraparte del cetro de reverberación, que sería la máscara de la agonía. Lo que hace es que cada vez que nosotros le pegamos a un enemigo, va a generar 4 partículas de daño por porcentaje de vida máxima, o sea, es perfecto contra tanques, en el trayecto de nuestro primer hechizo, por así decirlo. Tiene 3 segundos de enfriamiento, pero la verdad, el estar pokeando constantemente y teniendo en cuenta de que este daño se hace por 3 segundos, es un daño constante permanente. Por eso digo que es excelente contra personajes tanques y no solo eso, sino con personajes con mucho pokeo, lo cual permitirá que este ítem sea una
máquina de hacer daño siempre y cuando pues estés haciendo daño constantemente. ¿Con qué personajes pueden llegar a funcionar? Con todos los personajes mágicos. Pero repito, siempre y cuando tengas mucho tanque enfrente. Ahora, pasando por el siguiente, la corriente crepuscular. Es prácticamente el ítem de asesinos mágicos por excelencia. ¿Por qué? Porque nos va a brindar penetración plana. Pero ojo con esto. Si se dan cuenta, se puede acumular hasta 10 veces. Eso quiere decir que este 16, multiplíquenlo por 10. Eso quiere decir que llegamos a 160 de penetración mágica por aplicar estas 10 cargas. Pero aplicar 10 cargas es una pesadilla. Sí, la verdad sí lo es. Es horripilante. Pero hay personajes que se facilitan eso. Pero ojo, porque también tenemos 30 de penetración. Eso quiere decir que llegamos a 300. La penetración plana más alta que he visto en cualquier juego de penetración plana sobre cualquier enemigo. Y la resistencia mágica, la verdad, tiende a ser muy baja en este juego. Entonces, bastante ojito con esto, porque llegamos a hacer daños explosivos masivos. Entonces, muy, muy interesante. Por cierto, si quieren mezclar la máscara de la agonía directamente con la corriente crepuscular, es una buena elección, ya que nos va a permitir generar más daño constantemente. Pero esto va a ser solamente daño para nosotros. Recuerden, esto es perforación, más no reducción. Siguiente, el báculo del vacío. Perfecto contra tanques, antitanques. ¿Qué es lo que hace? 45% de penetración mágica. Recapitulemos. 1000 de defensa mágica y le quitamos 45%. Eso quiere decir que lo dejamos con tan solo 550, a la verga, le quitamos un chingo, 550 de resistencias, lo cual es una locura. Es bastante, bastante potente. Ahora, pasando por el siguiente, el tomo insaciable. Insaciable. ¿A qué es a lo que voy? Cada daño mágico que nosotros le hagamos al enemigo nos va a curar. Eso es todo. Es prácticamente el robo de vida mágico que nosotros vamos a tener dentro del juego. Es el único ítem que nos brinda esto. Ahora, el tomo de la sabiduría es prácticamente la razón principal por la cual el libro está tan fuerte. Dice, aumenta el daño infligido en 0.8 por cada 100 de ataque mágico hasta un 12%, lo cual es bastante potente, pero es el último ítem que se hace de los mágicos. Es prácticamente el de finiquitar al enemigo, pero en lo personal prefiero llevar otros ítems de supervivencia o por lo menos un ítem adicional de daño que vaya en consecuencia a la situación o de reducciones de curaciones y todo eso, pero es bueno el ítem. Sinceramente es muy bueno el ítem, pero yo lo recomiendo más con personajes con los cuales ya tengas experiencia dentro del juego para aprovechar estos daños al máximo. ¿Listo? Ahora, el esplendor es el único ítem activo mágico que nosotros tenemos en este juego. ¿Qué es lo que hace? Cuando lo activamos nos volvemos inmunes a todo, pero lastimosamente no nos vamos a poder mover. Cuando se acaba esto, ya podemos recibir daño, ¿cierto? Pero más allá de eso no pasa nada. Cuando llegamos a minuto 20, este ítem va a ser muy, en serio, muy importante para cualquier mago, ya que pues nos va a aplicar el mismo efecto, solamente que mientras estamos en el efecto nos va a curar y cuando se acaba el efecto nos va a incrementar la velocidad de movimiento, lo cual es bastante god, entonces mucho ojito con esto. Ahora, el Santo Grial. El ítem de regeneración de maná más sádico que existe. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros gastamos maná, por segundo nos va a regenerar un 1.5 de maná. Y no solo eso, también va a ser que cuando nosotros tengamos full maná, nos va a regenerar un 1% de vida por cada segundo que pase dentro del juego. Entonces es bastante bueno para mantenernos en el juego, no vaquear y mantenernos constantemente en batalla. Me parece uno de los ítems más excelentes para cualquier mago, pero siempre y cuando sea de constante pokeo, lo cual sí, efectivamente tiene sinergia con la máscara de la agonía, tiene sinergia con la corriente crepuscular, entonces podemos sacarle bastante provecho a este ítem. Ahora, ¿te gusta pegar autoataques con magos? Entonces eres un bichito raro. Y ese bichito raro tiene este ítem perfecto. ¿Qué es lo que significa? Que cada autoataque que nosotros le peguemos a un enemigo va a hacer daño adicional. Sin contar de que este ítem automáticamente también nos va a dar un buffito adicional. Pero este tiene una acumulación, hasta un 20% de velocidad de ataque incrementada cuando nosotros pegamos autoataques, lo cual viene muy bien este ítem para estar pegando constantemente al enemigo. Entonces es bastante bueno y este daño se puede incrementar según el ataque mágico que nosotros tenemos, no como el ítem de la daga brillante porque este es un daño plano
mágico, o sea, no se bufa de ninguna forma, mientras que este sí se bufa según el daño mágico que nosotros tengamos. Muy importante, no los mezcles porque la verdad es completamente irracional. Ahora, siguiente, el bastón de la hechicería. ¿Qué es lo que significa? Si este nos potencia todos los autoataques, este es prácticamente la potenciación a uno solo, pero lo multiplica por 20.000. O sea, pega muy, muy duro. Tiene un enfriamiento bastante larguito, tengo que aceptarlo, 3 segunditos para estar pegando autoataque básico, entonces eso no se puede, pero sí es importante tener en cuenta de que lo vas a usar con ciertos personajes, como por ejemplo lo puede llegar a ser Mei Shiranui, que pues normalmente vamos a querer aplicar un efecto de control sobre el enemigo y pegarle el ataque potenciado, lo cual se hace el autoataque potenciado con el ataque potenciado de ella, más el ataque potenciado del ítem, más el desplazamiento y el bufo mágico, literalmente el enemigo explota. Lo digo por experiencia porque me volví main Shiranui. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, la palabra del augurio es el ítem de defensa predilecto para los magos. ¿Qué es lo que hace? Según nuestro daño mágico, nos va a incrementar la resistencia física y la resistencia mágica contra el enemigo. Entonces, en el caso tal de que seas el hazme reír de los asesinos, este ítem te va a ayudar muchísimo, pues obviamente para poderles aguantar un poquito más. Igual te van a explotar, pero por lo menos les aguantarás un poquito más. Y ojo con el dato, cada vez que nosotros subimos de nivel, nos va a regenerar vida y mana. Es bastante bonito, es bastante cómodo, posiblemente sea uno de los primeros ítems que te vayas a hacer si quieres hacerte este ítem y pues te va a ayudar bastante según vaya progresando el juego, porque recordemos que tenemos este ítem que nos potencia mucho el daño mágico, este ítem que nos potenciará aún más el daño mágico, entonces este ítem nos va a brindar mucha resistencia mágica y mucha resistencia física. Ahora, cuando nosotros tenemos el dominador ardiente, cuando nuestra vida cae por debajo del 30% de nuestra vida, nos va a activar un escudito. Pero no solamente eso, sino que el escudo elimina los efectos de control de masas y de paso nos incrementa la velocidad de movimiento durante un breve periodo de tiempo. Tiene un enfriamiento bastante largo, pero en serio, este ítem te va a aportar muchísimo cuando tienes enemigos como lo puede llegar a ser Don Juan, entre otras cosas. Pero tengan mucho cuidado porque no estoy 100% seguro, no sé si ustedes me lo pueden corroborar, no funciona con supresiones. ¿A qué me refiero con supresiones? La Ultimate de Liang, la Ultimate de Don Juan y creo que no hay más. Creo que sería también la Ultimate de Cirrus, pero no estoy 100% seguro si eso cuenta como una supresión. Pero bueno, ahora sí, pasando por la túnica de invocación. ¿Se acuerdan lo que hacía nuestra palabra de augurio? Nos incrementaba la defensa. Este hace lo mismo, pero con el daño mágico y la perforación mágica. Eso quiere decir que la perforación mágica que nosotros sacamos porcentual gracias al báculo al báculo del vacío y de paso al corriente crepuscular, con este ítem vamos a tener mucha más vida y de paso también vida adicional por el daño mágico que nosotros tengamos. Entonces sí, hay una build para magos bruisers que está bastante potente. Ahora sí, pasando por el siguiente, el aliento congelado hace que todas nuestras habilidades ralenticen al enemigo, lo cual está bastante potente. Y no solo eso, sino que las habilidades harán más daño a los enemigos que se encuentren bajo efectos de ralentización o stuns, lo cual viene perfecto con muchos personajes que quieran hacerse reducción de movimiento y de paso hacer daño adicional. ¿Y se acuerdan lo que acabamos de hablar respecto al asedio escarchado? Pues entonces sí, los factores externos que apliquen reducciones de movimiento sobre un enemigo harán que este ítem haga destrozos dentro del juego. Entonces es bastante potente y para estarle echando un ojito. Y por último, el báculo venenoso que nos permitirá tener más daño. Más daño no. Y por último, el báculo venenoso, que lo que hará es impedir la curación del enemigo de una forma abrupta. ¿A qué es a lo que voy? Es el cortacuras, la contraparte del daño físico al de daño mágico. Cualquier habilidad o ataque básico va a reducir las curaciones del enemigo en un 35%, lo cual está bastante OP. Siguiente, las de defensa me parecen los ítems más rotos e insanos de cualquier juego. La verdad están bastante bonitos. Primero, Luz del Alba. ¿Qué es lo que hace este ítem? Cada vez que nosotros pegamos un autoataque o hacemos daño con nuestras habilidades, le vamos a aportar un escudo a nuestro compañero. Bastante fuerte, en serio, está bastante OP. Si se dan cuenta, es el primer ítem que me hago con agudo y aporta muchísimo, aporta muchísimo. Es un escudo que tiene un enfriamiento de 10 segundos, es un enfriamiento bastante largo, pero es un escudo gratis.
por pegar autoataques, lo cual es una locura para cualquier soporte. Entonces, mucho ojito. He visto este ítem con muchos soportes, pero aún me falta verlo más, porque en serio, es un ítem bastante estable que aporta muchísimo a nuestros compañeros. Entonces, nada, la capa abrasadora es el ítem de cortacuras predilecto para los tanques. Pero no solo eso, sino que también hace daño en área. Todos los personajes que se encuentren en nuestro entorno van a recibir daño mágico constante según la vida que nosotros tengamos. Entonces está bastante rotillo. Sin contar de que aplicamos el efecto de cortacuras pegando autoataques. No. Aplicamos el efecto de cortacuras, ojito, que justo lo acabo de terminar de estudiar. Aplicamos el efecto de cortacuras cuando nosotros aplicamos una quemadura sobre el enemigo. Entonces está bastante potente. Ahora, la premonición siniestra. ¿Por qué los tanques no se arman esto cuando tienen tantos AD Carries enfrente, men? Tienen personajes que pegan básicos porque sí, porque no, por si acaso, porque tal vez y por si de pronto, y no se hacen este ítem. Reduce la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento cuando tú recibes daño. O sea, esto es glorioso. Glorioso, gente. Es abusivo este ítem, el cómo puede literalmente contrarrestar al enemigo tan fácilmente. Por cierto, es el último ítem que me hago con agudo después de que consumo las dos resurrecciones del santuario, lo cual es una locura. Entonces, mucho ojito porque está bastante OP. De hecho, este ítem posiblemente sea el ítem de tanque más roto de todo el juego, entonces ojo con eso. Pasando por el siguiente, el escudo de glacial. El daño cuando supera el 10% va a explotar, ¿sí? Vamos a hacer daño en área, pero cuando esto ocurre, todos los enemigos al alcance reducen su velocidad de ataque y su velocidad de movimiento. La verdad, esta pasiva y la pasiva del Cota de Púas, que cuando sufres un daño físico superior a 2000 en tan solo 2 segundos, nos permite cargar hacia adelante e infligimos daño. Estas dos pasivas, tanto la del escudo glacial como la Cota de Púas, me parecen inútiles, completamente inútiles, sinceramente. Entonces, nosotros nos armamos esto, pero por la razón adicional. ¿A qué es a lo que voy? 25 daño físico recibido lo transformamos como daño mágico. El 25%, lo cual es bastante bueno contra ciertos carries. Y este prácticamente lo llevamos por el maná y por la defensa mágica. Más allá de eso, posiblemente por curiosidad lo he visto con Lady Zen, con la princesa Frost, pero porque como hay mucho asesino físico, pues entonces con esto podemos evitar que nos exploten fácilmente, pero más allá de eso no lo he visto con más personajes y la verdad son dos ítems muy inútiles, sinceramente, entonces, bueno, eso es opinión propia, no sé qué opinen ustedes. Por ejemplo, la capa abrazadora y la cota de púas son perfectos con Ata, pero porque van a estar recibiendo constantemente daño y por ende van a estar curando a Ata. Pero más allá de eso, no lo he visto con más personajes o darle mucha utilidad a estos ítems, lo cual un poco triste, dejémoslo así. La capa de Sucubo lo que hace es que cuando nosotros estamos fuera de combate nos va a dar un escudo que se incrementa según el tiempo de juego. Y no solo eso, sino que también nos va a incrementar la defensa mágica de forma plana, igual que las penetraciones. En este caso, las resistencias también se dividen por resistencias porcentuales y resistencias planas. ¿Listo? Muy importante. Ahora, pasando por el siguiente. La coraza del salvajismo. Este ítem sí está bastante bonito, la verdad. Cada vez que nosotros recibimos daño, nos incrementará el daño y la velocidad de movimiento en un 1%, lo cual viene bastante bien. De hecho, es bastante bueno con muchos personajes y si quieres supervivencia, esto te viene espectacular. Te brinda daño físico, te brinda vida, te brinda defensa física, te brinda velocidad de movimiento y esta velocidad de movimiento se estaquea hasta 5 veces, lo cual está bastante potente, sin contar de que también se estaquea el daño. Entonces, me gusta bastante. Ahora, la ira dracónica hará, bueno, en sus dos pasivas, tanto en el impacto devastador como en el poder divino, hará daño según el porcentaje de vida máxima que nosotros tengamos, con cada autoataque que nosotros tengamos. Entonces está bastante bonito, pero en lo personal preferiría 1000 veces llevar la capa abrasadora que directamente la hidra dracónica. Es bueno, tengo que aceptarlo, es bastante bueno, pero del 1 al 10 le doy un 6, sinceramente. Es mucho más potente el quemar
a los enemigos, reducirles las curaciones y de paso también pegarles por porcentaje de vida máxima que llevarse este ítem que la verdad sí pega bastante, o sea, un 12% es bastante bonito, pero es que, ¿cómo te explico? Creo que la razón principal por la cual lo llevaría es que cuando nosotros le pegamos a los bichos de la jungla y a los súbditos nos curamos, pero para eso tenemos otros ítems que hacen eso, entonces en lo personal no te lo recomiendo tanto. El guardián de larga noche. Lo que hace es que cuando nosotros recibimos daño y llegamos al 30% de vida, nos va a curar. Lo mismo que hacíamos con este ítem, lo mismo que hacíamos con otro ítem mágico, pero en este caso nos brindaba un escudo, pero en este caso con un ítem de defensa. Y la verdad las curaciones no son muy altas. Creo que la razón principal sería por la defensa mágica, pero más allá de eso, es un ítem que tampoco le veo mucho provecho, entonces ojo con eso. Ahora, el santuario del sabio te revive 2 veces en el trayecto del juego. Claro, ojo, 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 quiero dejar esto en claro. Te resucita, pero no te resucita de forma instantánea en ambas veces. Es decir, te matan, tienes que esperar cierto tiempo para volverse a usar, exactamente 150 segundos, es decir, 2 minutos y medio más o menos. Y después de eso, eh, tienes la posibilidad de volverse a revivir. Si te vuelven a matar esa segunda vez, el ítem ya prácticamente es inútil, solamente te brindará las estadísticas defensivas, tanto físicas como mágicas, pero más allá de eso, no va a ser absolutamente nada más. Después de esto, véndelo y compra otro ítem. En mi caso, yo lo vendo con agudo y compro la premonición siniestra. Muy importante. El ojo del Fénix me pareció un ítem interesante. Muy, muy interesante porque te va a brindar curaciones en medio del combate y fuera del combate. ¿A qué es lo que voy? Cuando tú recibes daño constante y te bajan el 10% de vida, automáticamente te va a curar un 6%. Pero, ojo, que está bastante bueno, está bastante OP porque pues siempre vas a estar recibiendo daño como tanque, entonces vas a durar muchísimo más en el combate. Pero eso sí, los daños abruptos que te bajan el 20%, el 30% de la vida en un tiempo récord, obviamente esto no te lo va a curar ni porque le reces, entonces mucho ojito con eso. Siguiente, la furia del jefe supremo. Te va a curar tanto dentro del combate como fuera del combate de forma permanente. Solamente que fuera del combate te va a curar 1000 veces más rápido. O sea, el doble de la efectividad de curación. Si no bueno, a ver, dice que te recupera un 0.5%. Entonces, fuera del combate te cura un 1%. Aquí es a lo que voy. Ítem mágico que te cura un 1% por vida. Un ítem que te cura un 1% por fuera del combate. Creo que hasta en cierta medida este es mejor. Pero ¿qué tiene este que no tenga este? Defensas. Tiene defensa física, defensa mágica y te da muchísima más vida. Entonces, por esa razón, este es muy bonito. De hecho, es el tercer ítem que me hago con el agudete sabrosón. Ahora, en los ítems de... Ay, perdónenme, ¿por qué me estoy saltando los demás ítems? El abrazo escarchado lo que hace es que después de que tú lanzas una habilidad, el siguiente autoataque que tú le pegas a un enemigo va a ser una explosión en área. Fin, se acabó. Ahora, la ira sangrienta lo que hace es que cuando nosotros lo activamos, nos va a quitar el 30% de nuestra vida, pero nos va a brindar un escudo del 40% que también nos va a incrementar el ataque. Está bastante bien y de hecho si se dan cuenta también dice que nos ayuda a infligir daño adicional según la vida base que nosotros tenemos. Prácticamente lo mismo que este, pero con una dosis mucho menor. Es bastante bueno. Cuando nosotros lo potenciamos, nos va a quitar la misma vida, nos va a incrementar mucho más el escudo, también va a hacer que nuestro entorno, o sea, nuestra área, vaya a hacer daño como quemadura, más o menos como lo hace la capa abrasadora, pero con un efecto mucho más pequeño y en un área mucho más pequeña. Entonces, por esa razón, hay que tener eso en cuenta. Por cierto, la carga gélida me pareció un ítem curioso porque, a ver, lo que hace es que cuando nosotros lo activamos cerca del enemigo, va a aturdirlos, ¿cierto? Va a aturdirlos. Cuando el personaje se encuentra ralentizado, los va a aturdir un poquitico más. Y cuando se encuentran con velocidad reducida, los va a aturdir otro poquito más. ¿Listo? Está bastante bien. Pero en su mejora los congela un poquito más y otro poquito más. O sea, cambia el aturdimiento por congelación. No sé si tengan algún buffo, algún tipo de sinergia, si alguien me puede decir, porque la verdad no encontré muchas referencias respecto a esto, o tal vez simplemente sea visual.
pero la cuestión es que cuando estamos bajo efecto de habilidades de control de masas poderosas, siempre y cuando no sean supresión, vamos a ganar un escudo. Entonces, esto es muy bueno porque queremos estar en constante combate y recibir efectos de control para adquirir este escudo. Sería mejor si nosotros cuando apliquemos los efectos de control, pero bueno, así está la cosa, entonces XD. Y ya acabamos por parte de eso. Ahora, vamos por las botas. Las primeras nos reducen el daño físico. Fin. Las segundas nos dan resistencia mágica, pero nos van a reducir los efectos de control, más no nos van a reducir el daño mágico. O sea, por la defensa mágica sí, pero por la reducción de otra cosa no. Las botas de celeridad nos van a reducir los enfriamientos de nuestras habilidades básicas. Las botas arcanas nos van a dar la regeneración de maná gracias al aumento del alquimista, pero también nos van a dar perforación plana, repito, perforación plana, pues cuando tengamos estas boticas. Entonces, por eso es muy bueno con magos. Siguiente, las botas de destreza nos van a dar mucha velocidad de ataque y tiene una pasiva adicional que me parece interesante, pero la verdad no entiendo muy bien cómo funciona porque lo estuve probando por más de 30 minutos y ningún autoataque me curaba. Entonces, I don't know. Alguien que me explique este ítem, por favor, en la caja de comentarios les agradecería. Y por último, las botas de rapidez que nos incrementa la velocidad de movimiento en todo el juego, pero cuando estamos fuera de combate nos va a incrementar muchísimo más esta velocidad de movimiento. Ahora, los ítems de cazador tienen la misma pasiva. Este nos incrementa la vida cada vez que matamos un campamento y de paso nos reduce el enfriamiento. Este nos incrementa el daño físico y nos reduce el enfriamiento. Y este nos incrementa el daño mágico y nos reduce el enfriamiento. Pero ojo, mientras que este nos da por 25 cargas, este también nos da 25 cargas, este nos da tan solo 20. Tal vez por eso se encuentra tan fuera lo del meta de magos en la jungla. I don't know. No sé si alguien está de acuerdo con esto, pero en lo personal no me parece tan rentable hacerle eso a los maguitos. Entonces, no lo sé. No lo sé. Sin contar de que tengan mucho cuidado cuando nosotros llevamos este ítem, porque solamente se puede comprar cuando nosotros llevamos el ejecutar, el herir, el bicho para matar la jungla. Entonces es muy importante. Y no solo eso. Antes de minuto 4, nosotros no adquirimos la experiencia completa de las líneas que nosotros estamos en el juego. O sea, de la línea de choque, de la línea de medio y de la línea de farmeo. ¿Qué es lo que ocurre? Recibimos mucha menos experiencia. Entonces, antes de minuto 4 tenemos que estar farmeando y aportando constantemente en el mapa, pero sin quitarle farmeo a los laners, porque no nos sale beneficioso. Entonces, mucho ojo con eso. Y ya, eso sería prácticamente todo. Repito, daño mágico y reducción de enfriamiento, daño físico y reducción de enfriamiento, vida y reducción de enfriamiento. Pero ojo, los ataques que nosotros le pegamos a los bichos de la jungla le van a hacer más daño según la vida base, según el ataque base y según el daño mágico base. Y recibimos menos daño de los bichos de la jungla. Está potente, está potente. Literalmente este juego te regala lo del tema de esto de, ¿quieres farmear la jungla? Cómprate este ítem y listo, se acabó. Ahora, por último, los ítems de merodeador. Si se dan cuenta, llevamos 48 minutos. Estoy bastante agotado y pues también tengo que editarlo, chingada madre. Compártanlo, comenten y mándenme un así en los comentarios. Sería súper bonito. Bueno, sigamos. A ver, tenemos 3 tipos de ítems de soporte, que sería el guardián, la sombra carmesí y el cazatormentas. Cada uno nos brinda un aura diferente que aporta a nuestro compañero. Aquí es a lo que voy. El guardián va a incrementar tanto la defensa física como la defensa mágica de nuestros compañeros que se encuentren cerca de nosotros, lo cual viene perfecto para hacer que aguanten un poquito más. Cuando tenemos unos asesinos bastante problemáticos, este ítem nos va a aportar bastante. Pero si nuestro compañero es bastante fuerte y podemos confiar en él, vamos a ir con la sombra carmesí, que lo que hace es potenciar a nuestro compañero tanto en velocidad de ataque, reducción de enfriamiento y le va a dar maná constantemente. Es perfecto para hacer que nuestro compañero explote a los enemigos o tenga un power up mucho mayor en el juego. Y por último, la cazatormentas, que lo que hace es incrementar la velocidad de movimiento de todos los compañeros que tenemos cerca. Si se dan cuenta, tenemos una situación diferente en el trayecto del juego, porque he visto personas que se arman la sombra carmesí. ¿Por qué? Porque es un ítem perfecto para hacer daño. No,
no te va a dar daño a ti, le va a dar daño al compañero. Eso es completamente diferente. Entonces, mucho ojo con eso, porque sí, los atributos son importantes, pero al mismo tiempo quiero que se den cuenta que todos nos brindan lo mismo. Aumenta la salud máxima en 200 a 400 y aumenta el atributo de ataque de 20 a 40. Aumenta la salud máxima de 200 a 400 y el atributo de ataque de 20 a 40. Y este también, 400, 200, 400, 20, 40. O sea, es exactamente lo mismo. La diferencia es el bufo que nosotros le vamos a aportar a nuestro compañero. Entonces, sí, es importante el ítem, pero es aún más importante la pasiva que le vamos a brindar a nuestro compañero. Queremos jugar en torno al jungla, cazatormentas. Queremos jugar en torno a un bruiser tanque, podemos jugar en torno a guardián, o si queremos salvar a nuestro compañero, para lo del tema de la supervivencia. Y por último, la sombra carmesí para incrementar el daño de ataque de nuestro compañero. Entonces es muy bueno. Yo lo recomiendo contra tanques, yo lo recomiendo con asesinos, yo lo recomiendo con pillars, ¿listo? Es decir, para bufar a nuestros asesinos, para bufar a nuestros compañeros, pero siempre y cuando seas pillar. Y esto para incrementar las defensas de nuestros compañeros cuando somos tanquecitos. ¿Listo? Entonces, muy, muy importante. Ahora, pasamos por los encantamientos, que cada uno brinda un bufo adicional, pero esto es mucho más sencillo. Este da un escudo en área. Este va a incrementar la velocidad de movimiento de todo nuestro equipo y la verdad el incremento de velocidad de movimiento es completamente insano. Este va a hacer que todos los enemigos que se encuentren en la zona vayan a recibir 4 partículas de daño y de paso los personajes que se encuentran en arbustos sean revelados, lo cual está bastante bien. Y por último, tenemos el guardián que cuando nosotros activamos esto, hacemos una especie de vínculo como si fuésemos Mink, pero restaura mucho maná y restaura mucha vida. Entonces está también bastante, bastante potente. Y eso sería todo, gente. 51 minutazos hablando. Más encima lo del tiempo de edición, más lo que tardé estudiándolo, entonces mucho ojito. Ah, por cierto, me faltó algo importantísimo, importantísimo. Si nosotros, por ejemplo, somos superdotados y lo leímos absolutamente todo, pero nos armamos, por ejemplo, el rompedías con el rompeestrellas para tener un 60% de perforación física, no te va a funcionar. ¿Vale? No te va a funcionar como si nos hiciéramos el sueño forjado porque tienen nombres de pasivas diferentes. Aquí es lo que voy. Este nos da reducción de defensa, ¿cierto? Lo habíamos explicado para hacerlo con el rompedías. Pero si nos hacemos el rompedías y el rompeestrellas juntos, ambos tienen el nombre de la pasiva desgarrar. ¿Qué es lo que significa? Que no se van a acumular. Entonces, mucho ojo con eso, porque vas a anular la pasiva de uno. ¿Qué es lo que significa? Que no vas a tener la perforación del rompedías y vas a tener la perforación del rompeestrellas. ¿Qué es lo que significa? Que vas a tener el 40% de perforación física y no el 20% de perforación física del rompedías. ¿Listo? Esto es algo indispensable que tienes que conocer porque si no te estarás buildeando mal. Entonces, cualquier ítem que tú veas que tenga la misma pasiva o el mismo nombre de pasiva, procura no hacerlo siempre porque pues la verdad no te van a funcionar del todo. Hay unos ítems que potencian el ataque físico de nuestros autoataques que tienen la misma pasiva pero pueden ir juntos, pero porque no se alteran las otras pasivas. Pero mucho ojo con esto porque estos dos ítems son los prioritarios, o sea, son los que no tienes que mezclar, no te los hagas juntos. Leí un poquitico respecto a este ítem que la verdad me llamó mucho la atención, que si se dan cuenta se llama recuperación y predestinado, mientras que este se llama manantial de maná, entonces también se pueden hacer juntos. Entonces, mucho giro, ¿vale? A pesar de que tengan la misma pasiva, se pueden acumular en este caso, ¿vale? Pero porque tienen un nombre diferente. Procuren siempre que sea un nombre diferente. En fin, yo soy Bumpking, soy coach profesional de esports desde ya más de 12 años y la verdad le estoy metiendo mucho empeño a este juego porque los quiero, porque me gusta lo que hago y la verdad le estoy metiendo muchísimo empeño. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguettes. ¡Mua! Bye bye. Like por favor. Y se vienen las guías de los personajes. ¿Con cuál empezamos? Esto viene para largo.